Bueno, bienvenidos a una nueva edición de la Security Session by Galicia, volumen 5. que yo no puedo creer tanto tiempo. La verdad que están buenas, ¿eh? Pero está espectacular, más historias de vida, su infancia, qué los motivó. Es una cosa de loco estas charlas. ¿Cuántos speakers vamos a tener hoy? ¿Cuántas charlas? Cuatro charlas. nuevas historias. Muy bien, muy bien. ¿Y la primera charla de qué va a ser, Juli? La primera charla va a ser la historia de su vida, cómo ser hacker desde otro lado de profesión, desde una nueva profesión. Él es abogado, seguro lo conoces, porque es de la casa. Gran amigo de la casa, Marcelo Temperini. Hemos participado de muchas conferencias juntos. Y va a estar hablando de su carrera y de cómo desde la abogacía y el hacking se armaron un montón de proyectos interesantes. Así que, sin más preámbulos, los dejamos con Marcelo Temperini. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y un gusto poder estar acá. Vengo a contarles un poco mi historia de vida y cómo se puede hackear la vida desde otro lugar, que es un poco lo que yo les preparé para hoy y lo que les vengo a contar. Soy de la ciudad de Santa Fe, vengo de una infancia de una clase media-baja, en donde nos tocó que de casualidad en mi casa cayó una primera ZX Spectrum, toda rota, que con mi hermano arreglamos, la desarmamos, la arreglamos y ahí empezamos a entender un poco que esto conectándole un televisor y haciendo algunas cosas podía entretenernos un rato. Avanzamos con la tecnología, nosotros somos de la generación que nos quemábamos los ojos con un monitor monocromático, fosforescente, que teníamos y después había uno verde que también nos mataba la vista, que utilizamos protectores de pantalla que hoy ya no existen, ¿no? Que estamos acostumbrados a los monitores de retina, que renegábamos con estos disquetes 5 1/4, que vos los mirabas con un poco de fuerza y ya se corrompían y ya empezamos a tener esa generación en donde, no sé, el sistema operativo, los juegos venían en 5 o 6 disquetes y se te moría uno en el medio. Y eso también para nosotros nos representó un primer acercamiento al hacking, porque en un lugar en donde en nuestra ciudad no había casi casas de computación, en donde no había gente que sepa, uno tenía que, cuando se rompían las cosas o cuando no funcionaban, tenía que acercarse al conocimiento a través de revistas. Me acuerdo que leíamos las viejas PC Users o esperar a que salga algún manual, empezar a encontrar conocimiento donde no había internet. Y esta primera necesidad, porque yo creo que el hacking también se acerca mucho a la necesidad, y en un país como el nuestro, en donde estamos tan acostumbrados a las crisis, creo que el espíritu, la forma en la cual aprendemos a resolver las cosas tiene mucho que ver. Pasó el tiempo, yo tengo un hermano que tiene un año más que yo, y con él tuvimos la posibilidad de tener 2 computadoras en la misma casa y armamos la primera LAN casera. Hicimos una red con cable LPT1, que me acuerdo que jugamos una partida de Warcraft de 12 horas para inaugurar la red en casa. Mamá no estaba muy contenta, pero para nosotros fue una locura. Conectarnos en red fue uno de los primeros pasos hacia algo que después se abrió una puerta enorme, que era esto. Que era, empezamos a atacarnos y a experimentar con mi hermano cómo podíamos hackearnos uno a otro. Entonces, el que salía de la casa, onda que perdía, porque nosotros hasta aprendimos, yo desarmaba el gabinete, sacaba la pila de la BIOS para resetearte la password de la BIOS. O sea, era fuerte en ese momento. En un ataque desafortunado con esta aplicación hermosa, que era Sub7, que en su momento, bueno, algunos la recordarán, yo tenía un 486 de X2, 66 MHz, que era una locura lo que andaba. Mi hermano me quemó la placa madre en un ataque de negación de servicio que salió mal. En ese momento las cosas no estaban tan chequeadas y claro, un fuerte ataque sobre el equipo. La cuestión es que mi máquina no arrancó más, de vuelta tuvimos que empezar a cambiar determinados componentes de hardware y yo me empecé a acercar mucho. En esa cuestión con mi hermano que teníamos, yo siempre me empecé a inclinar un poco hacia el hardware. La vida me llevó a esto, que en un partido de fútbol me empecé a sentir cansado, y es algo que les vengo a compartir hoy porque tiene que ver mucho con mi historia de vida. Me empecé a sentir cansado, a que me faltaba el aire, y ahí me descubrieron que tenía una anemia fuerte. Habrá pasado esto cuando tenía 10, 11 años, y esa anemia dio lugar a un diagnóstico mucho más complicado, que era que tenía aplasia medular severa. Más o menos es como la leucemia que hoy se conoce. ¿Sí? Esta enfermedad a mí me marcó muchísimo porque me quitó la posibilidad de seguir haciendo deporte como yo hacía mucho con mi hermano y con los chicos del barrio, y tiene que ver con mi mayor acercamiento hacia la tecnología.
¿sí? Porque en una consulta que hicimos acá en Buenos Aires, aparte, me habían diagnosticado 6 meses de vida, con una enfermedad en donde es muy difícil, porque en ese momento se necesitaba un trasplante de médula ósea que solamente se hacía en Estados Unidos, porque tienes que tener una cuestión de histocompatibilidad para el trasplante de la médula, que hoy, bueno, gracias a Dios hay muchísimas más posibilidades para aquellos que tienen esa enfermedad. La pude remar, pude salir de esa enfermedad, pero durante esos casi 2 años que me llevó la recuperación, mi acercamiento fue a la tecnología, porque claro, yo no podía salir de casa. Yo casi que no podía salir de mi habitación. En eso empezamos con mis amigos a armar muchas redes caseras, empezaban a venir a casa, empezamos a conectar esas redes con un cable coaxial que ni siquiera teníamos los terminales, iban con cinta scotch que se iban saliendo, íbamos empezando a tener los primeros jueguitos en red. Fue una forma de llevar mi enfermedad. La otra forma fue empezar a jugar al ajedrez, algo que para mí tiene mucho que ver con mi vida también, porque fue un hoy considerado deporte que me enseñó muchísimo, que me enseñó sobre la paciencia, me enseñó sobre el aceptar las consecuencias de las decisiones que uno toma. Cuando uno mueve una pieza del ajedrez y la apoya sobre el tablero, ya no hay vuelta atrás. Yo creo que eso a mí también me enseñó mucho a intentar controlar el contexto. Digo, cuando uno juega al ajedrez, al momento de realizar una jugada, trata de analizar las posibles jugadas. Digo, esto tiene mucho que ver con el hacking. Todos estos puntos yo los conecto mucho más adelante, pero les cuento mi historia para que vean cómo esto va a empezar a tener sentido. Les dije que mi relación era mucho más cercana con el tema de la electrónica, con el tema del hardware, y en ese momento, bueno, yo en el secundario hice la carrera de técnico electromecánico, con lo cual tenía muchas materias de electricidad y electrónica, y me acerqué mucho al mundo del pricking, de este hacking de dispositivos. Digo, y empecé a hacer esto, y empecé a acercarme un poco a las Blue Box, empecé a acercarme al hacking de los primeros teléfonos celulares, que me acuerdo con ese teléfono Tango que encontramos en un momento, hacíamos un montón de cosas. Digo, que eso también, ese descubrimiento y esa curiosidad, también me fue llevando al acercamiento. Siempre tuve esa relación con la tecnología. Cuando me curé empecé a hacer deporte de vuelta, y esto es algo que también se los quiero dejar, porque es algo que tiene que ver con esta charla. Yo tuve la posibilidad de jugar al vóley con la liga profesional en Santa Fe, de jugar en la selección de Santa Fe, y es algo que a mí me dio muchísimas satisfacciones, me dio muchísimos amigos y me dio equilibrio, que es algo que después quiero recuperar. Cuando había sobrepasado todo, cuando había pasado la experiencia de 2 años cercanas a la muerte con mi enfermedad, a los 18 años, manejando el auto de mi papá siempre fue remisero, taxista, tenía un viaje a Callastá, y un viernes, a mí siempre me gustó manejar, y me dijo, che, ¿me acompañás? Yo me moría por manejar el auto de mi papá. ¿Me acompañás a hacer un viaje a Callastá? Son 80 kilómetros de Santa Fe. Y mi viejo se durmió, y manejando por la ruta, a 80 kilómetros por hora, un tipo nos choca de atrás. En la ruta, en Santa Fe, en un viernes, me acuerdo, frío y en un lugar muy descampado, con una experiencia de vida que me dejó algo totalmente distinto a la enfermedad que yo tuve antes, que es cómo en un momento en donde parece que está todo bien, porque yo me puedo acordar, les aseguro, la canción que sonaba en la radio. Cuando está todo bien, en un momento pestañas y se termina todo. Porque a nosotros nos chocaron y yo me acuerdo los 3 segundos en donde se te pasa la vida por delante, como en las películas, se te pasa la vida por delante. Digo, esto para mí fue una enseñanza muy distinta, porque yo la enfermedad la viví. Yo me levantaba todos los días con esa enfermedad, me sangraba, tenía transfusiones todas las semanas. Con un accidente de tránsito no te da tiempo a nada. No podés pensarlo. Pero me sirvió. Digo, yo de ahí salí con otro nuevo empuje. Tenía ya 19 años. Esto que ven acá fue la decisión que para mí tuvo que ver con qué carrera elegir. Como les conté, mi hermano tiene 1 año más que yo. Los dos amamos la tecnología. Él se metió en la UTN a seguir ingeniería en sistemas de la información. Hoy es un gran ingeniero, trabaja en Barcelona, trabaja en seguridad, en infraestructura. Y yo no quería seguir el mismo camino que mi hermano y me fui por otro lado y me metí en la Facultad de Derecho. Y dije, yo quiero trabajar en tecnología desde el derecho. Ya en ese momento se empezaban a hablar algunos desafíos que el derecho informático tiene y sigue teniendo al día de hoy. Y me pareció que era una forma creativa de hacer algo distinto, de trabajar, de vivir en la tecnología, pero desde otro lugar. Me acuerdo que
en los primeros días de la facultad un profesor nos preguntó que por qué habíamos elegido la carrera. Y casi ninguno de mis compañeros podía responder, porque es como que, a ver, uno se mete en derecho porque tiene un pariente que es abogado, o hay alguien que está cercano, no sé, o miró mucho la ley y el orden en las series y se piensa que el derecho es eso, no sé. Digo, yo me acuerdo que respondí, yo quiero especializarme en derecho informático. Y el tipo me dijo, pero no sé si eso lo damos acá. Claro, yo elegí una carrera queriendo aprender sobre algo que no lo enseñaban ni siquiera en la facultad. Igual insistí, me quedé. Eso es otra de las cosas, de los mensajes que yo quiero dejarles hoy, en que muchas veces el conocimiento no lo van a tener servido arriba de la mesa, no va a haber una materia que se adapte a lo que vos querés aprender. Digo, mi camino fue la investigación. Yo cuando me di cuenta que la facultad no me daba lo que yo quería aprender, empecé mi propio camino a acercarme a congresos, a gente que sabe un montón, a acercarme al mundo de la seguridad, que ahora les voy a contar más de forma directa. Empecé a escribir. Este es uno de mis primeros artículos sobre la punibilidad del hacking y sus consecuencias. En el 2010 yo escribía acerca de lo injusta que era la ley de delitos informáticos en Argentina al tipificar el acceso indebido sin exigir el daño como un delito de peligro. Algo que hoy desde la Ecoparty estamos tratando de levantar una bandera con a un bit de ir en cana y tratar de promover una reforma de esa ley. Digo, yo en ese momento empecé a acercarme a la investigación. Una de las formas de acercarme fue esto, que les muestro acá. El derechoinformático.com fue parte de mi vida. Cuando yo lo único que quería era aprender, empecé a participar de un foro que se llamaba así, que Guillermo Zamora, que era el director, a quien le agradezco enormemente que me haya invitado y me haya hecho ser parte de lo que era esto, me dijo, che, ¿por qué no somos socios? Un tipo abogado con un montón de reconocimiento al momento que yo era un pibe de 20 años que no me conocía nadie. El tipo me dio la oportunidad, empezamos a hacer esto, hicimos posgrados, jurisprudencias, un sitio web. El derechoinformático.com durante años estuvo primero en los resultados de la búsqueda de Google en materia de derecho informático, creo que al día de hoy lo sigue estando. Es un proyecto hermoso que amé, del cual aprendí muchísimo y del cual me terminé alejando, pero algo que también les quiero contar, que tiene que ver con el egoísmo de la información. Yo les dije que yo toda la vida viví la tecnología, yo estoy acostumbrado al concepto de la comunidad del informático, en donde unos preguntan y otros responden. Digo, me crié en eso, en los foros, aprendiendo de eso. Me di cuenta que en el derecho hay mucho egoísmo, que el abogado o la abogada no pregunta por miedo a quedar como que no sé sobre ese tema, que no responde por miedo o por no querer andar avivando giles. Hay un egoísmo de que yo sé sobre esto y no te lo quiero compartir. Y me empecé a dar cuenta que si bien éramos el sitio más visitado, también éramos el sitio con menos interacción. Yo quería la interacción, no sé, de otros foros, como por ejemplo yo vivía participando del foro de Seguinfo, de Cristian Borguero, en el cual digo, no sé, yo tengo una pregunta sobre informática forense y capaz que Gustavo Presma se toma un minuto y me dice, che, loco, ¿por qué no lees acá o no te fijas en esto? Digo, yo me crié en eso. Ese egoísmo me terminó alejando de este sitio, al cual igual agradezco muchísimo por todo lo que aprendí. En paralelo a todo eso, les cuento que mientras yo estudiaba Derecho, ese que está trincherado allá atrás de un monitor con lentes, era yo que empecé a trabajar, como me recibí de técnico electromecánico, empecé a trabajar en una empresa de ingeniería, haciendo planos por AutoCAD. Y ahí también dije, che, yo esto lo puedo mejorar. Digo, esta sensación de poder hackear lo que se te pone adelante y poder encontrarle una vuelta de rosca distinta, yo hacía esto. Yo estaba todo el día dibujando y tirando líneas en un fondo negro. Y les dije a los de la empresa, che, ¿por qué esto que en vez de hacerlo así, no lo hacemos en 3 dimensiones que nos da determinadas ventajas para hacer cálculos, cómputos y demás? La empresa se negó rotundamente. Me dijeron, no lo podés hacer en nuestro tiempo, esto no lo hagas acá. Yo lo hice igual. Lo hice igual en mi propio tiempo en mi casa. Y cuando el dueño de la empresa vio que lo que yo hacía era esto, que yo podía mostrarle al cliente una planta industrial antes de que existiera, y se dio cuenta de la potencialidad que tiene la tecnología, empezó a aplicar esa tecnología para todas las obras. Digo, y este camino, que es algo que a mí siempre me gustó, el tema de renderizado, materiales, iluminación y demás, es un camino que a mí me dio muchísimas satisfacciones que ahora les voy a contar. En ese momento, cuando yo hacía todo eso, llegué a un momento de la carrera que ahí les muestro, esto es
una foto real que yo tenía que iba tildando las materias que iba probando en la carrera de Derecho, empecé a llegar como a la etapa final, en donde te quedan las últimas materias, en donde te exige estudiar más, básicamente, involucrarte más. Hasta ese momento yo había hecho la carrera en un piloto automático porque trabajaba 12 horas por día, básicamente, entonces iba y rendía como podía. Cuando llegué a ese momento, con un socio y amigo que trabajamos ahí en la empresa de ingeniería, renunciamos y pusimos nuestra propia empresa, porque nos dimos cuenta que si hacíamos lo mismo que hacíamos ahí para el exterior, en ese punto, esa misma tecnología que nosotros sabíamos utilizar, la empezamos a utilizar para la arquitectura, que se usaba mucho para las casas, para los renders, para vender edificios, ganábamos mucho más trabajando por afuera de la empresa que ganando por adentro. Entonces renunciamos, pusimos nuestra propia empresa y nos fue muy bien durante muchos años. Hacíamos esto, hacíamos casas antes de que existan. Y dijimos, acá también hay un problema. Acá de vuelta empezó a aparecer el hacking. ¿Por qué? Porque la gente quería videos y los videos tienen una duración limitada. Digo, yo pongo una cámara acá que recorre este salón y te muestro esto antes de que exista. Pero después venía el cliente y decía, pero ¿y qué pasa si modificamos y ponemos una pared en el medio? No, tenemos que hacer el video de vuelta. Entonces empezamos a utilizar la tecnología de los jueguitos que nos encantaban y empezamos a generar un nuevo producto que era recorrer eso que habíamos hecho en 3D como que si fuera el Counter-Strike. Básicamente era eso. Es un proyecto que nos llevó muchísimo y que afuera lo pudimos mostrar un montón, que nos dio un montón de satisfacciones, pero que la verdad es que no se lo vendimos a nadie. Pero nos encantaba. Esto también es un poco de lo que les quiero dejar. Esa empresa, en la cual amaba, se terminó en la crisis. La crisis es la del 2013, cuando ven que está todo abajo. Bueno, esa es la crisis de la construcción que terminó matando para nosotros esa oportunidad que teníamos. Cuando eso pasa, aparece una nueva oportunidad en mi vida, que es la empresa a la cual pertenezco hoy, que es Asegurarte, porque se acercó Maxi Macedo, hoy mi mejor amigo, con ese papel en la mano diciéndome, che, ¿por qué no laburás en seguridad conmigo? Si a vos te gusta el derecho informático. ¿Por qué no nos asociamos y brindamos servicios de seguridad con un valor agregado? Así nos asociamos. El tercer socio, Mauro Graciosi, a quien también estoy eternamente agradecido por todo lo que aprendimos, que después de un tiempo decidió irse de la empresa y formar otras empresas, arrancamos un camino sobre la seguridad en el cual yo empecé a aprender mucho de ellos dos. Claro, yo sabía mucho de derecho informático, pero de seguridad no estaba tan en contacto. Yo siempre, lo mío era la tecnología. Digo, pasaron un montón de años con eso. En ese camino del conocimiento, que yo le dije, empecé a hacer papers y demás, yo siempre fui el chico tecnológico. Ahí es uno de los primeros congresos, que les cuento algo, por ejemplo, en uno de los primeros congresos donde me aprobaron un paper, yo no tenía plata para viajar, me acuerdo que era en Córdoba, era en La Jaio. Yo participaba en las Jornadas Argentinas de Informática, Simposio de Informática y Derecho. Y no tenía plata. Y me acerco al decano de la facultad y le digo, mirá, yo tengo este paper que me lo aprobaron, pero no tengo cómo viajar. El tipo me dijo, mirá, yo te pago el viaje, pero en esta facultad hay un centro de investigaciones que es para gente como vos que investiga. Yo siempre había hecho las cosas por mi lado. Digo, no, siempre me costó acercarme a las instituciones, siempre me costó adaptarme. Porque en la empresa de ingeniería yo era el pibe que estudiaba Derecho y no me querían. Porque en la facultad de Derecho yo era el pibe que laburaba en ingeniería y en seguridad y no me querían. Siempre fui un sapo de otro pozo en cualquier lugar que estaba. En ese camino de la investigación, me acerqué a esto, que es el Jargon File, que no sé si lo conocen, pero básicamente es un diccionario informático muy viejo. Cuando empecé a investigar sobre el concepto de hacking y demás, a mí me quedaron, estos son los diferentes conceptos que tienen, no importa que no los vean muy chiquitos, pero yo les comparto dos, que a mí siempre me quedaron en la cabeza. El número 6, que dice un experto o entusiasta de cualquier clase. Dice, por ejemplo, podría ser un astrónomo hacker. Yo, les soy sincero, cuando yo leí esto dije, claro, porque siempre para mí el concepto había estado atado a la informática. Digo, por esto vengo a dar esta charla hoy. En el inciso siguiente dice, una persona que disfruta del desafío intelectual siendo creativo fuera de los límites. Y les juro que cuando yo leí esto se me puso la piel de gallina, porque digo, yo me sentía un inadaptado. Porque yo tenía una forma de ver las cosas que quería hacerlas de una forma diferente. Porque pensaba que se podían hacer mejor, más rápido, más barato. Digo, no sé, porque siempre cuestioné todo.
Entonces empecé a entender que en este concepto del hacking, fuera de la caja, empieza a encontrarse un montón de personas. A mí me cerró muchísimo, no sé, por ejemplo, cuando dijeron, René Favaloro es un hacker. ¿Cómo? Y claro, si el tipo sabía tanto sobre el corazón, sobre el funcionamiento del corazón, que desarrolló un sistema diferente para resolver un problema que hasta ese momento no tenía solución. En esto yo los invito un poco a pensar fuera de la profesión. Con mi carrera de abogado, empecé a entender que lo que yo hacía y lo que sigo haciendo el día de hoy es básicamente eso. Cuando yo redacto un contrato, yo lo que hago es un trabajo de un blue team. Yo me protejo y levanto la seguridad jurídica de la empresa lo suficiente para resistir un ataque de terceros. Cuando hay un problema con un proveedor, con un empleado que echaron, cuando hay un quilombo que tenemos que aplicar políticas de seguridad, normativas y demás, yo ahí lo que hago es aplicar todo lo que yo escribí. Entonces yo ataco al otro utilizando mis propias reglas, todo ese dispositivo. Entonces ahí paso a ser un red team. Si estamos en un proceso judicial, cuando yo presento prueba informática y vamos con nosotros hacemos pericias informáticas, los puntos periciales no son más que un ejercicio de ataque y defensa, en donde yo cuestiono al otro a ver si puede sostener la seguridad de lo que pretende, de lo que presenta como verdadero. El hacking está en todo. Lo que pasa es que es la forma en que nosotros estamos acostumbrados a verlos, a veces no nos damos cuenta. Incluso en esto, fíjense, la declaración de inconstitucionalidad de una ley es descubrir una falla crítica en el sistema. Es un zero day. Porque es una ley que en definitiva pero en Argentina durante años se han aplicado y están vigentes normativas que quizás dentro de 10 años alguien se da cuenta y dice, che, esto no vale, porque tiene este problema. ¿Sí? Esto es un poco lo que yo quiero trasladarles y cierro con esto, que es para mí la otra parte de mi vida, que es la filosofía. Algo que me acerqué en la facultad muchísimo, que amé todo lo que leí, que me alejé durante un tiempo, que la pandemia me hizo acercarme de vuelta, la posibilidad de tener más tiempo para leer, para formarnos y demás, me hizo acercarme de vuelta y me hizo entender. A ver, la filosofía tiene mucho que ver con el hacking para mí. Un concepto de Darío Zeta, que es un filósofo bastante popular, dice que la filosofía es una gran demoledora de certezas. La filosofía lo que busca es deconstruir, demoler, desarmar, para analizar esos pequeños pedazos, entender cómo funciona y volver a construir. El concepto de hack significa achar. Achar el primer concepto de hacking tiene de achar, de romper en pedazos un sistema para entender cómo funciona. Y una vez que uno entiende cómo funciona, recién ahí puede generar una solución diferente y alternativa. Ese conocimiento que nos puede dar la filosofía, el hacking, y ahora con esto voy cerrando, a mí me significó, o lo vi mucho cuando vi Matrix. Cuando Neo se da cuenta, cuando adquiere conocimiento suficiente para darse cuenta cómo funciona la Matrix, cómo se conectan todos esos puntos, es ahí en donde todo empieza a tener sentido. Esto que ven en pantalla es algo que para mí tiene un montón de interpretaciones, se lo súper recomiendo, está en el libro La República de Platón, que es la alegoría o el mito conocido como el mito de la caverna, que básicamente lo que están viendo es personas que están contra una pared, que están encadenadas, que están viviendo y viven y creen que la realidad es aquello que se proyecta sobre las paredes. Y en realidad esa proyección no son más que muñequitos de personas que manipulan y que con un fuego que está detrás van generando esas sombras que se proyectan sobre la pared. La alegoría cuenta de un tipo que un día logra liberarse de esas cadenas y logra salir de la caverna y darse cuenta que en realidad la realidad es otra. Es súper interesante, léanlo. ¿Por qué lo ato a esto con el mundo del hacking? Porque para mí tiene mucho que ver con adquirir conocimiento. Y sobre todo, lo que yo quiero poner sobre la mesa y visibilizar con esta charla es cuál es la responsabilidad de aquellos que tuvimos la posibilidad de adquirir un poco más de conocimiento. Porque lo que plantea la filosofía es cuál es la responsabilidad del filósofo. El filósofo, ¿qué debería hacer? Beneficiarse del conocimiento que obtuvo, darse cuenta
que aquellos están viendo una realidad que no existe y yo me quedo afuera de la caverna aprovechándome de esa situación? ¿O tengo que volver a meterme a la caverna e intentar ayudar a aquellos que están agachados contra la pared? Para decirles, che, escuchá, esto no es así. Ayudarlos a salir. Digo, plantearnos en qué hacemos nosotros con el conocimiento. Lo que yo quiero decir con esto es, todos nosotros sabemos un poco de algo. ¿Qué hacemos con eso? ¿Nos lo quedamos para nosotros? Está perfecto que tengamos un laburo, que nos paguen bien, pero aparte hay una responsabilidad social con eso. ¿Qué hacemos para ayudar con eso? Cierro con esto y les cuento algo que para mí es una forma de militancia. Durante muchos años siempre me encantaron los tatuajes. Nunca me lo había hecho porque en el mundo del derecho está muy mal visto tener tatuajes. Un buen abogado no tiene tatuajes. Hasta que un día decidí hacérmelo igual y llevarlo adelante como una forma de militancia y entender que yo no sé ni más ni menos por tener un tatuaje en el brazo. Pero bueno, en algunas empresas todavía hay gente que no entendió esto. Y las conclusiones se las voy a decir con esto. Eso que tengo ahí es el mito de la caverna tatuado en esa persona que ven ahí. Para mí implica en siempre acordarme de volver y de tener la responsabilidad de compartir el conocimiento con otros, de no quedarme afuera. ¿Sí? Y esto entender que también cuando uno piensa que está fuera de la caverna, quizás está dentro de una caverna mucho más grande. Digo, no quedarse como que uno se las sabe todas porque no pasa así. La segunda conclusión tiene que ver con ese Sócrates pensando que yo le señalé ahí en rojo, que básicamente para mí lo que simboliza es nunca pierdan el pensamiento crítico, nunca pierdan esa habilidad, eso que teníamos de chicos de cuestionar las cosas. Porque a veces cuando pasan los años es un poco como que nos aburguesamos y dejamos ese espíritu un poco de lado. Y me parece que es algo que tenemos que seguir teniéndolo para cuestionar, sobre todo aquellas cosas que no se cuestionan. ¿Sí? Que es un poco también lo ataba con la filosofía. No se ve muy bien ahí ese tatuaje, pero esto que tengo acá son las piezas de ajedrez, que es algo que para mí, como les conté, representó mucho en mi vida, y es, aprendan a tener paciencia. A veces cuando ustedes piensan que las cosas deberían ser de una manera, a veces lo que hace falta es tiempo. Aprendan a pensar esos movimientos. Aprendan a hacerse cargo de las consecuencias que toman. ¿Sí? En esas consecuencias que toman, y entiendo que acá hay mucha gente que está accediendo a estos contenidos, que hay muchos que son nuevos profesionales de la seguridad, no tomen atajos. Tomen decisiones éticas. Porque nos conocemos todos en la comunidad y en el ecosistema de la seguridad de la información. Hay algunas personas que, creyendo ser más vivos que otros, toman determinadas decisiones que después los terminan afectando. No tomen decisiones cortoplacistas, piensen a mediano y largo plazo. ¿Sí? Esa paciencia es un poco lo que yo destaco el ajedrez. Esto que les señalo ahí tiene que ver con el tiempo, que es algo que claramente se marcó en mi vida con el tema de la enfermedad. Para mí el reloj de arena significa la enfermedad, porque el reloj de arena lo que te da es saber la cantidad de granitos de arena que te quedan en el reloj, es decir, sabes cuándo se va a terminar. En cambio, el reloj que está desordenado en la parte de arriba de mi brazo significa el accidente, porque es el tiempo que se termina de un momento a otro, en donde las horas ya no tienen un orden. Aprendamos a valorar el tiempo. Yo entre las charlas que vi de esta Ecoparty Security Session by Galicia, me quedó mucho con la de Luciano Martins, en donde Luciano cuenta que me encantó que lo haya contado, que él de tanto viajar, un día la hija le dice, papá, gracias por visitarnos. Es hermoso que haya contado eso, porque lo que está pensando él ahí es el tiempo. Entonces, aprendamos a administrar ese tiempo, y tiene que ver con una de estas últimas cosas que tiene que ver con el equilibrio, que para mí es una de las cosas más importantes, que es la balanza, que no tiene que ver con el derecho para mí, sino con el equilibrio, que es equilibren sus vidas en hagan lo que les gusta, pero también hagan deporte, cuiden la familia. Digo, no, porque a veces uno piensa que para ser el mejor en algo, ¿no? Como que se obsesiona y empieza a dejar de lado algunas cosas. Entonces traten de no irse a los extremos. Vivimos en una sociedad en donde hay muchas brechas, en donde es muy fácil polarizarnos, en donde si somos esto o somos lo otro, ¿no? Parece que todo es anti.
aprendamos a apreciar los grises y a caminar sobre esos grises, que son los más difíciles, pero son por ahí lo que mejor nos van a resultar, ¿sí? Y por último, el engranaje, que para mí tiene que ver con la conexión, con la tecnología, y con esto de devolver socialmente lo que uno hace, involucrarse. Involúcrense desde el rol que tengan, ya sea que sean parte de una empresa, que sean profesionales independientes, ya sea que den una charla en la escuela para chicos sobre uso responsable de las tecnologías, que participen en una causa, que digan, che, estas cosas no son como deberían ser. No nos quedemos, vivimos en un país en donde somos especialistas en opinar. Todos opinamos, hay que hacer. Las cosas después pueden no resultar. Digo, yo participé en un montón de proyectos de ley, invertí un montón de tiempo, dediqué un montón de parte de mi vida a cosas que en ese momento me parecían que eran las correctas. Digo, y después salieron o no, no importa, pero yo hice mi parte. Digo, involúcrense, ¿sí? Sean parte de la solución y no del problema. Gente, muchas gracias.